Buenas tardes, estimados colegas de toda Latinoamérica. Les saluda la doctora Ana Lucas desde Panamá. Es para mí un gran placer compartir con ustedes esta tarde en el simposio organizado por la compañía Sanofi Pasteur sobre el impacto de la pandemia en la vacunación infantil. Realmente la pandemia por SARS-CoV-2 nos recuerda lo importante y lo valiosas que son las vacunas para combatir ciertas enfermedades, ya que cuando no disponemos de vacunas, las enfermedades se pueden propagar muy rápidamente, causando un gran impacto a nivel individual y colectivo. Por este motivo, es imprescindible que abordemos el tema del impacto de la pandemia sobre la vacunación infantil y podamos discutir entre todos estrategias para enfrentar este problema. Hoy tengo el placer de que me acompañen en esta mesa redonda dos grandes expertos muy conocidos por todos en Latinoamérica. Primero quiero presentarles al doctor Carlos Espinal. El doctor Espinal es el director del Global Health Consortium y presidente interino del Departamento de Política y Gestión de la Salud en el Robert Stempel College of Public Health and Social Work en la Florida International University. Además, el doctor Espinal es especialista en enfermedades geográficas tropicales, en salud pública y vacunación. También el doctor es asesor regional latinoamericano en el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá y asesor de la OPS sobre paludismo en quimioterapia, farmacoresistencia y epidemiología del paludismo. Es para mí un gran placer presentar al doctor Espinal y doctor Espinal, el escenario virtual es todo suyo. Bueno, muchas gracias al APE y a Sanofi por la invitación a participar en este importante congreso de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. El tema que me corresponde es una descripción de la situación epidemiológica en Latinoamérica en la reemergencia y brotes de enfermedades inmunoprevenibles en la era de la COVID-19. Primero miremos este slide donde podemos observar cómo en el 2019 murieron 5.2 millones de niños menores de 5 años en el mundo, en su mayoría por causas evitables o tratables. De los 1 a los 11 años representaron unos 1.5 millones de estas muertes, de 1 a 4 años 1.3 millones y los restantes 2.4 millones fueron en recién nacidos menores de 28 días. Las muertes en los niños entre 5 a 9 años fueron alrededor de 500,000. Y las principales causas están bien descritas en este slide, son las complicaciones del parto prematuro, la asfixia o el traumatismo durante el parto, la neumonía, las anomalías congénitas, la diarrea y el paludismo. Nuevamente, todas ellas evitables por el manejo del agua potable, la nutrición adecuada, las vacunaciones, los alimentos inocuos y la calidad de la atención, especialmente en el parto y en los servicios de salud. Esta cifra puede cambiar y seguramente va a estar con datos desafortunadamente peores debido a la pandemia, pero esperemos que los datos finales puedan ser corroborados en este año, lo que pasó en el 2020 y lo que está pasando en el 2021. Los 10 países primarios con estas cifras de defunciones los pueden ver ustedes descritos en esta diapositiva, en este gráfico, y afortunadamente no tenemos ninguno de las Américas ni de América Latina en ellos, a pesar de la situación crítica de Venezuela, la situación crítica de Haití, etcétera, etcétera. El otro punto importante son las metas de vacunación. Si realmente vacunáramos en el mundo únicamente con 10 vacunas, como la hepatitis B, el hemófilos, el virus del papiloma, la encefalitis japonesa, el sarampión, el meningococo, el neumococo, rotavirus, rubiola y fiebre amarilla, se podrían evitar casi 24 a 26 millones de futuras muertes en 94 países de ingresos bajos. Esta cifra también se verá afectada muy seguramente por la COVID-19.
Lo importante es tener muy presente que debemos evitar que el impacto de la COVID nos vuelva a traer enfermedades prevenibles por vacunas, como el gráfico o la tabla de la izquierda, donde podemos tener el sarampión, el polio, la difteria, el cólera, el meningococo, la varicela, influenza, hepatitis A, fiebre amarilla, todas estas con potencial epidémico. Hay otras enfermedades prevenibles por vacunas que tienen un potencial de reemergencia o incremento de incidencia en la era del COVID. Está el tétanos, y específicamente el tétanos neonatal, la rubiola y la rubiola congénita, el neumococo, la pertusis, que puede tener brotes, pero lo que se espera es un incremento en la incidencia, la hepatitis B, el rotavirus, y además el COVID-19 está afectando también los programas de eliminación de estas enfermedades inmunoprevenibles, específicamente la del tétanos y el tétanos del recién nacido, la rubiola, y esperamos no volver a tener casos de rubiola, del síndrome de rubiola congénito, el sarampión, la eliminación del cáncer cervical y la vacuna de HPV, que es uno de los pilares fundamentales, puede tener un retraso importante en toda la estrategia de eliminación del cáncer cervical, lo mismo la tuberculosis y la hepatitis B. Los pilares fundamentales que han sido afectados por la COVID-19 están descritos en esta tabla, y podemos mirar cómo entre ellos está el impacto en la capacidad operativa del PAI por su concentración en COVID, la posible reducción de presupuesto, ya que los fondos han sido asignados a la lucha contra la COVID-19, el punto clave de la reducción de las coberturas de vacunación, que tendrá un impacto muy negativo en la incidencia y en la aparición de brotes, como ya lo estamos viendo en este momento, los recursos humanos que han estado concentrados todos en su gran mayoría hacia la lucha contra el COVID y ahora la vacunación contra el COVID, una reducción muy importante en la capacidad de la vigilancia epidemiológica, y hay también un impacto muy importante en los sistemas de reporte, en la detección temprana de brotes, la consolidación a tiempo de la información. Hoy tenemos información muy retrasada del 2020 que no ha aparecido, y la del 2021 está todavía en proceso, pero esto muestra que hay una debilidad estructural importantísima en los sistemas de información. En relación a las muertes infantiles por enfermedades inmunoprevenibles, estos dos estudios son muy importantes. El primero llevado a cabo por UNICEF en 77 países, que mostró que un 68% de los países notificó alguna interrupción en los servicios médicos, en la atención y en los servicios de inmunización. Un 63% registraron interrupciones en los exámenes prenatales y un 59% en el caso de la atención postnatal. Esto es supremamente delicado, una situación crítica que esperemos que ya haya mejorado en esta era que llamaríamos la era final de esta fase crítica de la COVID, y debemos empezar a recuperarnos en la post-COVID. Y un estudio reciente de la OMS mostró también en 105 países como un 52% de los países notificaron alteraciones en los servicios de salud y la prestación de servicios de salud para niños que padecían alguna enfermedad, y un 51% en los servicios de tratamiento, especialmente del manejo de la desnutrición. ¿Cuáles son los problemas que son identificados en la vigilancia epidemiológica hasta julio del 2020 en este informe de la OPS para la región de las Américas? En un 76% hay una disminución de la notificación, muy grave la situación. Hay una limitación de recursos en un 59% de las encuestas realizadas. El 53% habla de una priorización de la notificación deficiente, muy concentrada en COVID. Hay reducción de las investigaciones de caso en un 47%. Hay una paralización en el envío de las muestras de un 29% y una reducción en la toma de muestras en los casos críticos del 18%. En las coberturas, la cobertura regional con DTP3 para el 2019 se mantuvo en un 88%, lejos de la meta del 95% deseada para la región.
De 25 niños menores de 1 año, 2 están con esquemas completamente atrasados, mientras que 1 comienza el esquema de 3 dosis y no lo termina. Y se estima que aproximadamente 1.5 millones de niños menores de 1 año no completan su esquema. Si este 1.5 millones se viene sumando año tras año, pues ahí está el riesgo del acúmulo de susceptibles y la posible aparición de brotes como lo tenemos hoy de difteria en la región. Las coberturas reportadas para el 2019, cuando empezó la pandemia, ustedes se las pueden apreciar en este resumen del 2020 en la inmunización en las Américas. Para el BCG fue el 85%, la hepatitis del recién nacido 77%, si vemos la DPT-3, solamente el 80%, la tasa de deserción, que no debe ser mayor de 5% entre la primera y la tercera dosis, está en 7.4%, para el neumococo 83%, la cuarta dosis de DPT 71% y la segunda dosis de sarampión, rubiola y paperas del 67%. Hay países críticos como Venezuela, que ustedes ven las coberturas bajas allí, con una tasa de deserción entre la primera y la tercera dosis del 24.8%. Obviamente por esto tenemos todos estos casos de difteria en Venezuela y en los migrantes. Y en Brasil, esta tasa de deserción es del 12.3%, con una cobertura de la tercera dosis de DPT del 70% y del 54% para el sarampión, rubiola y papera. En los datos de morbilidad, que van a ser los datos comparativos también de la era de la COVID-19 con el 2020, vemos cómo en los casos confirmados para sarampión en América Latina y el Caribe reportamos 21.880 casos confirmados, tétano neonatal 14 casos cuando estábamos ya puertas de la eliminación del tétano neonatal, y el tétanos no neonatal 477, tosferina 5.218, 60.000 casos de parotiditis, meningitis por hemófilos 270 y meningitis por neumococo 1.644. Esto será el baseline de comparación con el 2020 y con el 2021. En relación a la tabla de indicadores para objetivos seleccionados del plan de inmunización, vemos que hay 3 indicadores que están en rojo. El primero es el número de países y territorios en la transición endémica del virus de sarampión. No debemos tener ningún restablecimiento de transmisión endémica, sin embargo tenemos 2 países cuando el baseline debe ser 0. En el número de países con un mínimo de 95% con 3 dosis, tenemos 13 países que no llegaron a esta meta. Tampoco en los que tienen coberturas de mínimas del 80% en todos los distritos, tenemos 15 países que no llegaron a esta meta. Las 2 metas medio cumplibles son la del número de países que tienen tasas de deserción entre la primera y tercera dosis del 5%. Ahí tenemos 26 países que cumplen esto, pero hay 9 países que no lo cumplen. Y tenemos además un número de países y territorios que cuentan con un sistema nacional de registro electrónico. Ahí tenemos un indicador positivo de 19 países, cuando la meta era 10. El funcionamiento de los servicios de vacunación en el tiempo de la COVID-19 se vio muy afectado. Ustedes pueden ver en las barras amarillas cómo en el tiempo de entre mayo y el 10 de agosto hubo diferentes variables, porcentajes de afectación del funcionamiento de los servicios de vacunación, desde un 33% a un 16%. Esto ha sido muy variable en el tiempo de acuerdo a los confinamientos. ¿Cuáles son las razones para esta disminución de la demanda? Pues en un 38% las limitaciones de transporte, el confinamiento, el distanciamiento físico. En un 27% y 19%, estos dos se pueden sumar y muestran un importante porcentaje o proporción de esta respuesta sobre los usuarios que están preocupados por el riesgo de exposición al COVID-19 si acuden a los servicios de vacunación o si abandonan el hogar para ir al hospital o a los servicios de vacunación respectivos. De manera que estas son las 2 causas principales de esto. Realmente hay un signo de alarma muy importante en la región hoy en día
para tener brotes de enfermedades inmunoprevenibles, y el riesgo para la región, como dice este slide, es muy alto. En la difteria, que es una de las más frecuentes notificaciones hoy en día, con el sarampión, en el 2021 Brasil reportó un caso, Haití 12 casos, República Dominicana 13 casos, y esto es consecuencia de estas coberturas que hablamos hace 5 minutos atrás. En América Latina, obviamente, la disminución de la cobertura con DPT-3 en los menores de 1 año es la consecuencia de esta aparición de casos de difteria. Y para sarampión en Brasil se presentaron en el 2021 hasta ahora reportados 54 casos, la Guayana Francesa 2 casos, y en el 2020 ustedes pueden observar cómo se reportaron 8.726 casos, entre ellos Brasil, con 8.448 casos, incluidos 10 defunciones. Es el país con mayor número de casos de sarampión en el 2020 reportados, y en este año con 54 casos confirmados. La polio es una lástima, tenía que estar hablando de que hay 3 países con un gran riesgo de importación de polio, aparición de polio: Guatemala, Haití y Venezuela, y hay 17 países y territorios que tienen un riesgo medio, también debido a las coberturas, y la vigilancia epidemiológica ha estado bastante deficiente en la gran mayoría de nuestros países. Este gráfico es muy ilustrativo, muestra cómo las dosis de la primera dosis de sarampión, rubiola y papera administrada en 25 países cambió del 2019 al 2020, no hay necesidad de explicarlo. Ustedes ven en la gráfica azul, la línea azul corresponde al 2019, y la disminución de la distribución de dosis de sarampión, o de la administración de dosis de sarampión, rubiola y papera en primeras dosis, en lo que recorrió de estos primeros 6 meses del 2020. Debemos hacer un reconocimiento a nuestros héroes y compañeros del sector salud en la pandemia, y aquí está muy bien ilustrados los rostros de la pandemia en nuestro personal de salud. Un homenaje y un reconocimiento a todos ellos. En conclusiones, la pandemia por COVID-19 nos debe promover las lecciones aprendidas con la dura realidad del impacto en los servicios de salud y de inmunizaciones. Es importantísimo continuar y agilizar la detección y gestión temprana de enfermedades prevenibles por vacunas, incluyendo aquellas que tienen mandatos de vigilancia global, como la fiebre amarilla, y que además corresponden a objetivos de eliminación y erradicación, como el sarampión, como el tétanos neonatal, y como la rubiola y la rubiola congénita. Hay que priorizar la vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación con potencial epidémico, como el sarampión, la influenza, el meningococo, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, el polio, el cólera y la difteria. Y además es imperativo continuar la vigilancia o incrementar la vigilancia para la detección de enfermedades prevenibles por vacunas con potencial de reemergencia o incremento en la incidencia. Imperativo fortalecer la capacidad de respuesta de los programas de vacunación y de los servicios de salud en toda esta estructura que ha sido golpeada en forma importante por la COVID-19. Además, incrementar los programas de educación en vacunología para el personal de salud y la comunidad, y poder preparar los recursos humanos con una visión moderna para la era post-COVID. Igualmente importante desarrollar estrategias de comunicación efectivas para reducir el impacto de la desinformación en vacunas, que está causando tanto daño en los programas. Finalmente, este es un slide que lo dejo unos 30 segundos para que pueda ser bien leído por ustedes como una declaración del conflicto de interés de esta presentación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, y esperamos respuestas y preguntas a los temas ya mencionados. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias por esta excelente exposición. De verdad que un placer escuchar toda esta información tan valiosa.
Así que bueno, voy a proceder a hacerle un par de preguntitas. ¿Qué piensa usted de la epidemiología de influenza, doctor? Sabemos que hoy hay reportes muy bajos, básicamente en el último año, pero ¿deberíamos esperar nuevos brotes o epidemias en temporadas que estén por venir? ¿Qué opina al respecto? Pues, Ana Luca, es una pregunta muy importante el tema de la influenza. La influenza ha tenido una muy baja circulación precisamente por los confinamientos y realmente recordemos que los niños son los primeros y muy importantes transmisores, además que el confinamiento incluye el estar alejados del colegio donde circula y las escuelas donde la influenza circula en forma muy importante y ahí se lleva también a los padres, etcétera, etcétera. Pienso yo que con la recuperación del COVID vamos a tener potenciales brotes en forma importante porque la comunidad seguramente va a haber perdido algo de la inmunidad que genera la influenza, aunque no es una inmunidad muy sólida año tras año, pero sí la genera. De manera que tenemos que estar muy pendientes y tener una vigilancia muy exquisita de la influenza en los próximos meses y en las temporadas de influenza, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, para hacer una detección temprana y poder tomar las medidas necesarias. Mientras utilicemos las mascarillas y sigamos utilizando las mascarillas, muy seguramente esto también es un elemento de protección, pero a medida que entremos en la era, digamos, post-COVID, después de la vacunación del COVID, pues ahí vamos a estar expuestos a la influenza y tenemos que hacer una vigilancia muy importante y detectarla tempranamente. Muy interesante. Por ejemplo, en varios países se han detectado aumentos o brotes de infecciones virales como el virus sincicial respiratorio. De hecho, actualmente en Panamá estamos viendo un aumento de casos y ha aumentado la ocupación en salas de cuidado intensivos a causa de este virus. Y esto ha pasado un poquito en algunos países fuera de la temporada que normalmente circula el sincicial. ¿Nos podría comentar, según su experiencia y según su opinión, a qué se podría deber esto? Incluso también pensando que los chicos están volviendo un poco a los colegios y a las guarderías de manera presencial, pero están manteniendo todas estas medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas y el lavado de manos. Los virus respiratorios tienen esas características estacionales y el virus sincicial respiratorio no es una excepción. Y tiene la característica de que pues, afecta a niños y niños muy pequeños que obviamente no están con mascarillas ni están protegidos como pueden estar otros niños mayores y adolescentes y jóvenes con estas medidas de protección como las mascarillas y el distanciamiento social. De manera que es de esperarse y realmente se está presentando una mayor circulación de sincicial respiratorio que coincide en algunos países con la época tradicional de este virus en su circulación, pero que también pues, nos llama la atención si hay una co-circulación con la COVID-19 y esto puede complicar también estos... no el cuadro, porque pues los niños muy pequeños no están muy expuestos a una infección por COVID, pero sí la circulación hace más compleja la situación de control. De modo que sí lo estamos viendo y creemos que va a ser importante esta reemergencia o este aumento en la incidencia del sincicial respiratorio y de la influenza posteriormente. Excelente. Acá tenemos un comentario entre los participantes y el comentario es si se podrían implementar un programa casa a casa para lograr vacunación masiva en niños en América Latina y evitar así el contacto con los centros de salud, sobre todo en respuesta a esto de que los padres tienen miedo de asistir a los vacunatorios. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve factible, posible en nuestra realidad en América Latina? Yo creo que es muy difícil un programa caso a casa con las vacunas regulares. Hay que seguir el plan estratégico, pero sí es muy importante identificar las municipalidades que tienen
bajas coberturas en vacunación, especialmente con la DPT-3, y hacer un esfuerzo para allí tal vez hacer casa a casa, si es posible, o una concentración de esfuerzos para lograr recuperar esas vacunaciones y esas oportunidades perdidas en esos niños. Es muy importante esa identificación, esa focalización, esa segmentación de las municipalidades y de las comunidades con alto riesgo, con coberturas muy bajas, que nos permitan entonces intervenirlas y alcanzar nuevamente las coberturas útiles. En la última estadística que presentó la Organización Panamericana de la Salud ayer en la reunión del TAC, el Grupo Asesor Técnico está reunido en Washington, muestran cómo la cobertura para el 2020 en 19 países fue inferior al 88%. Estoy aquí mirando el slide. Y en 11 países fue inclusive inferior al 74%. Si eso es por país, habrán municipalidades que tienen 30, 40, 50% y están en un alto riesgo. Ahí es donde hay que hacer la concentración, el esfuerzo para desarrollar estrategias que nos lleve a completar estos esquemas. Muchas gracias, doctor. También en su charla nos compartió que uno de los desencadenantes por los cuales ha disminuido un poco la cobertura de vacunas a nivel de Latinoamérica era la dificultad en acceder a los servicios de salud y el miedo de los papás a ir a los centros de vacunación. Acá tenemos un comentario que nos pregunta ¿cuál sería la mejor estrategia de comunicación dirigida a la población para estimular la vacunación continua aún en tiempos de pandemia? Me parece sumamente interesante esto. Esa pregunta está muy adecuada y está muy relacionada con lo que está sucediendo ahora, y realmente es muy importante desarrollar mensajes muy positivos que reposicionen el valor de la vacunación. Hoy en día la desconfianza en las vacunas y la desinformación en las vacunas está trayendo también este temor, no solamente a asistir a los centros de salud por la vacunación, sino el temor mismo a las vacunas y a la desestimulación de las vacunas regulares del programa de inmunización. De manera que las campañas de comunicación deben ser intensificadas, deben ser con mensajes claves, con mensajes muy positivos del valor de la vacunación, invitando a los padres a llevar a los niños para cumplir los esquemas y no posponer esquemas por temores que ya en este momento con la vacunación contra la COVID-19 como está progresando, son temores más infundados que verdaderos. Muchas gracias. Y el último comentario, porque se nos acaba el tiempo, alguien nos dice que hay que invertir tiempo en educación, primero al personal de salud para que todos podamos educar a la población sobre la importancia de las vacunas. Y este comentario me parece muy, muy atinado. Y si usted, en su experiencia, nos puede compartir alguna estrategia que hayan planeado, que hayan pensado al respecto, como para un poco educar más a los profesionales de la salud. Yo creo que la educación continuada en inmunizaciones y en vacunología del personal de salud debe ser un programa estratégico por parte de todas las instituciones de salud, y muy importante el rol y el papel de las sociedades científicas, como la Asociación de Pediatría, la Asociación de Infectología, la Sociedad de Geriatría, de Medicina Interna, de Medicina del Trabajo. Todas estas sociedades deben realizar realmente un esfuerzo pero bien intensificado en la educación y en reposicionar la vacunación como un valor estratégico en salud pública. Y además, muy importante también utilizar las redes sociales para también reposicionar el tema de la vacunación y motivar al personal de salud a tener unas buenas prácticas de inmunización. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición y haber contestado todas nuestras preguntas. Después de esta sesión de preguntas y respuestas, vamos a pasar a la siguiente charla. Para la siguiente charla sobre la vacunación acelerada en pediatría, nos va a acompañar la doctora Claudia Beltrán.
La doctora Claudia Beltrán es infectóloga pediatra, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad de Antioquia, miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Colombiana de Pediatría, miembro de la Junta Directiva de la Región de Antioquia de la Sociedad Colombiana de Pediatría y ha participado en diferentes eventos nacionales y regionales de pediatría e infectología. Así que, sin más, le dejo el escenario virtual a la doctora Beltrán y espero que lo disfruten muchísimo. Buenas noches, muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Pediatría por la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo con ustedes sobre un tema que me apasiona y es la vacunación. Gracias a Sanofi Pasteur por estos espacios que nos permiten aprender cada vez más sobre vacunas y sobre estas oportunidades que tenemos para actualizar y simplificar esquemas. Mi nombre es Claudia Beltrán, soy pediatra e infectóloga, trabajo en la ciudad de Medellín, en Colombia, en la Clínica del Prado, en la Clínica Rosario, y soy docente de la Universidad de Antioquia. Declaro mi conflicto de interés porque he sido conferencista de Sanofi Pasteur y de Pfizer Vacunas, pero más allá de eso, soy una defensora de las vacunas como una de las estrategias más exitosas en prevención de infecciones y en salud pública. Vamos a tener conversaciones virtuales cortas sobre el impacto de la pandemia sobre las coberturas de vacunación. Vamos a hablar sobre qué debo saber para prescribir un esquema acelerado y rápidamente vamos a construir un esquema. Esta frase es una frase muy conocida, yo creo que nosotros los infectólogos cada vez que hablamos de vacunas hablamos de esto, y es de que la inmunización es una de las intervenciones más exitosas y costo efectivas y que ha logrado la erradicación de una enfermedad infecciosa, pero esta intervención corre riesgo. Vamos a ver el impacto de la pandemia sobre la inmunización. Les voy a mostrar algunos artículos que ya están reportados en la literatura. Estos son los Estados Unidos. Acá vemos varios estados, vemos distintos grupos de edad. Esta es una población de lactantes y en las cuales se evalúa cómo desciende el porcentaje en la aplicación de vacunas. Esto es de DTP a celular, acá vemos de SRP, y cuando ustedes ven este déficit o cómo ha descendido, observamos que en algunos 60, 70, alcanza casi el 80% de descenso de aplicación de vacunas. Acá está sumado el promedio en cada uno de los componentes y definitivamente es preocupante. Acá vemos cómo se ha comportado en papiloma, muchísimo más ha caído, cómo se ha comportado en TDAP del adolescente, muchísimo más también, y esto es verdaderamente preocupante. Pasamos a Argentina. En este artículo publicado en los archivos argentinos de pediatría, vemos cómo con el inicio de la pandemia, lo azul es 2019, lo amarillo o naranja es 2020, cómo con el inicio de la pandemia también hubo un descenso. Esto es de pentavalente y esto es de MMR o SRP, cómo hubo un descenso y empiezan a ocurrir brechas. Miren, menos de 64.2% es estimado este descenso. Empiezan a presentarse brechas que va a ser mucho más difícil cerrarlas en el tiempo. Pasamos a mi país. Estas son las coberturas de biológicos trazadores comparados en 3 periodos de tiempo, 2019, 2020 y 2021. Acá vemos cada una de las columnas, cada color es un biológico diferente. Acá vemos BCG, acá vemos pentavalente, en verde triple viral, en azul DPT a los 18 meses y acá el refuerzo de triple viral a los 5 años. Miren, en 2019 estábamos particularmente bien, podríamos estar mejor, pero bien. 2020, miren lo que ocurrió y miren cómo estamos en 2021. Estas son las proyecciones vacunales según cómo estamos contando la brecha y las vacunas hasta ahora, y vemos cómo hay caídas, ¿sí? Algunas caídas hasta de un 10, 12%, 15% en coberturas vacunales, y con el peligro de que esto siga cayendo, por lo cual es importante hacer un llamado. Traigo esta frase de esta editorial del BMJ: se requieren acciones urgentes para mantener las tasas de vacunación. La pandemia actual es un recordatorio de la amenaza siempre presente de las enfermedades infecciosas. No debemos perder esta oportunidad
para fortalecer la confianza del público en la atención primaria de la salud pública. ¿Qué recomendaciones les doy para actualizar esquemas? Primero, debo pensar siempre en que estamos frente a una amenaza, en que hay muchos niños que no están bien inmunizados y que estamos con disminución de las coberturas. Por lo tanto, en cualquier oportunidad o contacto que tengamos con los pacientes en consulta, en urgencias, en hospitalización, en redes sociales, en una comida familiar con amigos, etcétera, debemos detectar niños que tengan retrasos en su esquema. Pensar en los esquemas acelerados de vacunación como una estrategia de puesta al día, en los esquemas simplificados, en los esquemas acelerados, para poder poner al día a estos pacientes y evitar oportunidades perdidas de vacunación. Me gusta este algoritmo que es sencillo, es un algoritmo propuesto por un grupo de españoles en la revista Pediatría Integral y me gusta porque resalta algo que es muy importante. Cuando uno revisa un carnet o certificado vacunal, no debe revisar solamente que esté lleno, ¿sí? Sino que debe revisar, comprobar es la palabra. Comprobar, no solo revisar, que tenga las vacunas puestas, las fechas y la edad de vacunación, que se hayan respetado los intervalos mínimos y la edad mínima de vacunación para considerar las dosis válidas, que se hayan respetado los intervalos entre las dosis y el número de dosis. Recordar que cuando no se aporta un carnet o no se tiene registro, se debe considerar que ese paciente es susceptible y se debe empezar desde cero, excepto pues para 2 vacunas que son influenza y neumo 23, en las cuales el comunicado verbal puede ser suficiente porque igual son vacunas, la vacuna influenza va a cambiar cada año y neumo 23 sí puede estar asociado, si ya se vacunó, a mayor reactogenicidad con otras dosis. ¿Qué debo saber para prescribir un esquema acelerado? Algunos tips, ¿sí? Hay que saber cuáles son los tipos de vacunas vivas. ¿Por qué? Porque casi todas las vacunas pueden ser administradas simultáneamente e incluso no tienen problema en intervalos cuando aplico 2 vacunas diferentes, excepto no se puede aplicar simultáneamente PCV13 y meningo y no se puede aplicar simultáneamente PCV13 y PSV23 o neumo 23. Y excepto si 2 vacunas no se administran simultáneamente, 2 vacunas vivas, ahí sí debo esperar 28 días. No hay inconveniente en extender los intervalos en las vacunaciones. Si tengo un niño que se vacunó hace un año, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita le toca que poner una segunda dosis que no logró ponerse, toda vacuna puesta es una dosis que cuenta. Debo recordar el periodo de gracia, esto es muy importante para evitar oportunidades perdidas en vacunación, ¿sí? Y el periodo de gracia está definido como 4 días antes del intervalo mínimo o 4 días antes de la edad mínima de vacunación. Debemos evitar devolver un paciente porque llegó 3 días antes de que le correspondiera. Está en el periodo de gracia y esa dosis es válida. Y en cuanto al número de dosis, recordar que en las vacunas vivas atenuadas generalmente una dosis más un refuerzo es suficiente. En las inactivadas la inmunidad desciende en el tiempo, con excepción de hepatitis A, pero esto sí es muy relevante en tosferina y por lo tanto hay un llamado a los refuerzos de este antígeno. Si mi esquema incluye una vacuna combinada, ¿cuál intervalo elijo? Elijo la edad mínima más vieja, o sea, la más prolongada, por así decirlo, de uno de sus componentes. Recordar que las vacunas combinadas mejoran la cobertura, disminuyen la cantidad de pinchazos, mejoran la adherencia y disminuyen la reactogenicidad, especialmente para el componente pertussis. Recordar que si tengo extradosis, por ejemplo, hay situaciones en las cuales quiero aplicar le falta una dosis de Haemophilus influenza. En mi país pasa que no tenemos la vacuna monovalente de Haemophilus influenza y por lo tanto tenemos que acudir o recurrir a una pentavalente. Esas extradosis generalmente, si el antígeno no está contraindicado, no tienen eventos adversos mayores, ¿sí? Y está avalado cuando no se dispone del antígeno solito, como en este caso el beneficio supera el riesgo. Ya lo dije, recordar que toda dosis cuenta. En la mayoría de niños que ya han iniciado un esquema de vacunación, pero están atrasados, no se reinician esquemas, sino que se cuentan. Y si no se puede documentar los registros vacunales, deben considerarse susceptibles. Una de las principales oportunidades perdidas en vacunación son las falsas contraindicaciones.
Acá están las más comunes: falsa contraindicación para vacunar, fiebre de bajo grado, gripa, otitis media aguda, diarrea leve, alergias a medicamentos, estar recibiendo antibióticos, lactancia, prematuridad, o que tenga que hacerse una prueba de tuberculina, que el único aspecto que debo tener en cuenta allí es si se va a aplicar la SRP. Contraindicaciones permanentes son solo 3, una global, anafilaxia a cualquiera de los componentes, y 2 específicas, en pertusis, que haya tenido encefalopatía sin causa 7 días después, y en rotavirus, antecedente o historia de intususcepción o inmunodeficiencia combinada severa. Hay precauciones, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré 6 semanas después del toxoide tetánico o influenza, historia de trombocitopenia púrpura trombótica en SRP, enfermedad gastrointestinal crónica, espina bífida, extrofia vesical en rotavirus. Vemos este cuadrito que es muy importante a la hora de definir un esquema acelerado. Aquí lo que observamos, y estos cuadros están disponibles en muchas de las páginas web de nuestras principales sociedades científicas, de SLIPE, acá los CDC, de la OMS, etcétera. Este es traducido de los CDC. Y acá vemos cómo para cada una de las vacunas o de los componentes pues, del número de dosis de las vacunas, hay una edad recomendada en los esquemas rutinarios, una edad mínima en los esquemas rutinarios, pero hay un intervalo recomendado en los esquemas rutinarios, pero un intervalo mínimo en los esquemas acelerados. Por ejemplo, para DTP, entonces la edad recomendada 2 meses, pero si yo quiero acelerar un esquema podría ser 6 semanas, el intervalo recomendado es 8 semanas, pero si yo quiero acelerar un esquema entre la primera y la segunda dosis puede ser 4 semanas. Y así sucesivamente para las distintas dosis de los distintos componentes pues, de las vacunas. ¿Sí? Para la mayoría, generalmente en los esquemas primarios, los intervalos mínimos recomendados son 4 semanas, o sea que podría aplicarlos cada mes para la mayoría. Listo, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir un esquema acelerado, y es importante que ustedes cuenten con esto como una foto en su celular, en su computador, que lo tengan impreso, etcétera, para que puedan hacer la formulación de forma correcta. Este es para otras vacunas. Esto, como les digo, está disponible, libre acceso, y es muy importante a la hora de hacer la formulación. Recordar para rotavirus que hay una edad máxima de aplicación. Si no se lo aplicó, perdió la oportunidad cuando era la edad. Y así ocurre pues como para otras vacunas. También debo saber por qué los padres no vacunan. Cuando tengo un niño que tiene un esquema incompleto de vacuna, yo debo preguntarme por qué, qué pasó, ¿sí? Y debo aclarar y aprovechar en esa consulta las dudas por las cuales ese papá o esa mamá o ese cuidador, esa abuela, etcétera, se retrasó en llevar pues a su niño a vacunar. Primero, porque la mayoría piensan que el riesgo de enfermar es bajo para esas enfermedades, porque son enfermedades la mayoría controladas y desconocidas, y no conocen de brotes de difteria o no conocen del polio, porque todo eso casi que se vuelve una historia de los libros de medicina gracias a las vacunas, y pocos probablemente han tenido contacto con ello. Porque piensan que el riesgo de eventos adversos es superior, porque no hay suficiente investigación sobre la vacuna, porque piensan que la vacuna es muy nueva, como en el caso de la vacuna para el COVID, o porque piensan que se les va a bajar las defensas, que se van a infectar más fácilmente por COVID, que cuando salgan a vacunarse van a contagiarse de COVID. Es importante recobrar la confianza en la vacunación, contarle a los papás que hay esquemas de bioseguridad, que hay formas de mantener el distanciamiento, y la oportunidad de vacunar no debe ser aplazada. ¿Cómo evitar oportunidades perdidas en vacunación? Detectando la necesidad de vacunar. Esto es muy importante. Conocer los calendarios de vacunación, disponer de la historia de vacunación, administración de vacunas simultáneamente, ¿sí? Aquí aparecen las vacunas combinadas como una oportunidad, porque a veces son múltiples chuzones, entonces entramos en el pesar del niño, etcétera, por múltiples chuzones, que no debe ser una excusa. Debo tener disponibilidad de vacunas, aclarar los miedos injustificados a la vacunación y conocer las verdaderas contraindicaciones. Ahora vamos a la última parte. Este es un caso hipotético. El niño se llama Álape en honor a las jornadas virtuales que hoy nos congregan. 15 meses, nació el 9 de abril del 2020. Se le aplicaron las vacunas al nacimiento, BCG y hepatitis B. A los 4 meses consultaron, les aplicaron rotavirus pentavalente, pero no había polio, no había disponibilidad. Y ahora viene para que usted organice su esquema vacunal. Entonces, recordar las premisas, ¿no? Ojo acá,
no solo son los mínimos, que fueron las tablas que les mostré, sino que también depende de la edad de inicio. ALAPE tiene más de 12 meses de edad. Entonces debo revisar, también disponible para todos, en la página de la OMS, ¿sí? Debo revisar para cada componente cuántas dosis necesita, si es mayor de 12 meses, si es mayor de 24, etcétera, porque no es igual para todas las edades, porque el riesgo para algunas enfermedades es mucho mayor en los lactantes menores. Entonces debo revisar el número de dosis que requiere según el momento en el cual consulta este paciente. Volviendo al caso de ALAPE, entonces debo mirar. ¿Qué les recomiendo yo? Hago un listado de mis vacunas y digo, por edad, ¿cuántas vacunas debe recibir? ¿Sí? Entonces, de hepatitis B, debe recibir, ¿cuántas ha recibido? Ya recibió una dosis y debe recibir 3, o sea que le faltan 2 dosis. De EPT ya recibió una dosis, debe recibir 3 más los refuerzos, o sea que le faltan 2 dosis más los refuerzos. De polio no ha recibido, debe recibir 3 dosis por edad, o sea que le debo aplicar pues, o programar esas 3 dosis. De hemófilos debe recibir una dosis, ya la recibió, ¿sí? La dosis inicial por allá cuando tenía 4 meses, pero algunos recomiendan que debería recibir una dosis entre 2 y 24 meses. Neumococo, ¿sí? ¿Cuántas dosis? Debe recibir 2 dosis y así le voy programando. Listo, recordar que influenza siempre son 2 dosis en vacunación hasta los 7 años. ¿Sí? Acá es la programación que le empiezo a hacer al niño. Si digo que tiene que recibir 2 dosis más, contando los intervalos mínimos, entonces sé que puede recibir una ya y otra a las 4 semanas, de polio una ya, otra a las 4 semanas y otra a las 4 semanas, y así voy construyendo. Debo recordar ahora que ALAPE tiene 15 meses, por lo tanto, se une a las vacunas después de un año, que serían SRP, varicela y hepatitis A. Por lo tanto, debo meter estas vacunas en el esquema de ALAPE. Aquí me traje lo que había en la diapositiva anterior de cómo lo iba a vacunar, cuáles le iba a poner ya y cuáles en 4 semanas, ¿sí? Y construyo mi esquema de vacunación para mi paciente. Ya sé que hoy tiene que recibir todas estas, hepatitis B, EPT, polio, neumococo, influenza con su refuerzo a las 4 semanas, SRP, hepatitis A y varicela, y le construyo el esquema con pentavalente o hexavalente, ¿sí? Si no, entonces le pongo el polio, influenza, PCV3, SRP, hepatitis A y varicela, y empiezo a combinar. Sé que al mes, a los 16 meses, le voy a poner las otras dosis que requiere, la segunda de polio, la tercera de EPT, la segunda de influenza. A los 17 meses le pongo la de polio y después a los 6 meses le pongo los refuerzos que requiere de EPT, de hepatitis A y de varicela. Y así construyo yo mi calendario acelerado para ALAPE, lo pongo al día. Acá faltó fiebre amarilla, que hay que tenerlo en cuenta también. Lo pongo al día y ya seguiría su esquema de vacunación rutinaria. Este es uno de los tantos casos que nos pueden llegar. Podemos tener otros casos diferentes, pero la idea es que hagan el ejercicio de forma consciente. Reflexiones finales. Todos los escenarios deben ser aprovechados, incluso las redes sociales. Como médicos también tenemos que estar allí informando y aclarando. Cada calendario evaluado debe ser de manera individualizada, porque a veces encontramos calendarios que están como raros y nos toca ponernos, mirar, verificarlos en cada niño. Incluso se puede llevar una sola consulta. Incluso yo a veces les recomiendo en su consulta privada tengan una consulta específica para revisión de vacunas. Qué bonito sería y qué impacto tendría que como pediatras o como médicos, enfermeras que vemos niños, digamos, la próxima consulta lo voy a citar y vamos a hablar de vacunas y le voy a revisar el carnet y vamos a aclarar las dudas que tengan. Vamos a hablar de todas esas oportunidades para que no vayamos a perder esto en nuestros pacientes. La comunicación es la clave exitosa, la clave para la vacunación exitosa. Y recordar, los padres solo dudan. La mayoría de los antivacunas no son antivacunas. Son personas que están dudando y tenemos que verlo así de una manera empática, de una manera asertiva y aclarar las dudas cada vez que podamos. Muchísimas gracias por confiar en las vacunas y por cuidar de la salud de nuestros niños.
Doctora Claudia, realmente muchísimas gracias por todas estas perlas que nos ha regalado en su presentación. De verdad que la he disfrutado muchísimo. Me voy a robar varias frases que escuché en su charla. Grandiosa, realmente. Bueno, tengo varias preguntas de la audiencia, así que no podemos perder mucho tiempo. La primera pregunta dice, la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas y varicela venía en una vacuna combinada que protegía contra estas 4 enfermedades. Hace un tiempo no se consigue. Entonces la pregunta es si se pueden aplicar las 2 vacunas, es decir, MMR o sarampión, rubiola y paperas, y separada con varicela el mismo día. Bueno, gracias, doctora Ana Lucas. De verdad que para mí es un placer esta invitación a este evento y hablar de este tema que tanto nos gusta. Para responder la pregunta que nos están haciendo, sí se puede hacer. Recuerden que en general las únicas vacunas que uno debe tener ahí en cuenta que si no las aplica simultáneamente tiene que tener un intervalo mínimo de 28 días son las vacunas vivas, que en este caso estamos hablando de vacunas vivas atenuadas. Entonces la recomendación es aplíquelas simultáneamente porque si no debe esperar un mes, pero solo aplica pues para las vacunas vivas. En este caso se puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Y aumenta el riesgo de eventos adversos al aplicarlas las 2 juntas o es más un mito eso? En realidad es más un mito que cualquier, que una realidad, o sea, no se ha demostrado, incluso cuando se aplicaba combinada esta vacuna que venían las 4, sí se encontraba que podría haber mayor posibilidad de fiebre, algo de reactogenicidad, pero en realidad son eventos adversos leves, ¿sí? Que es preferible hacerlo en el momento. O sea, hay gráficas muy bonitas que muestran cómo nuestro sistema inmunológico está preparado para recibir millones de antígenos en un momento determinado, ¿sí? No tiene una capacidad limitada, o si la tiene es exageradamente, no la alcanzamos a imaginar para recibir antígenos y poder montar una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, se puede hacer sin ningún inconveniente. Perfecto. Otra pregunta es, en alergia al huevo, ¿qué vacuna está contraindicada? Bueno, la única vacuna que tiene la contraindicación en alergia al huevo es la de fiebre amarilla. De resto, ninguna vacuna tiene una contraindicación en cuanto a alergias a otro tipo de alergias, a menos que sea alergia a alguno de los componentes como tal de la vacuna. Pero de anafilaxia, alguno de los componentes, ni siquiera alergia. Lo vemos incluso en COVID, pacientes que puedan tener alguna alergia a alguno de los componentes de la vacuna, el beneficio supera el riesgo. Se aplica con precaución, ¿cierto? Se aplica en un sitio en el cual podamos tener una respuesta a algún evento adverso. La única contraindicación es anafilaxia. Anafilaxia a un componente vacunal, o sea, es una alergia grave. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de vacunar y a la hora de brindar confianza para las vacunas. Perfecto. Ya que trajo a colación vacuna de COVID, contra COVID, tenemos una pregunta al respecto. ¿Qué tiempo debe transcurrir? Y me parece que esta es una pregunta que todos los pediatras nos hemos hecho, y más ahora que en algunos países se ha autorizado el uso de vacuna contra COVID en pacientes mayores de 12 años. Entonces, muchos pacientes que tienen la posibilidad de viajar al exterior a ponerse la vacuna, o bien, por ejemplo, en Panamá, que la acaban de habilitar para mayores de 12 años con enfermedad crónica, surgen preguntas como ¿cuánto tiempo debe transcurrir entre la vacuna contra COVID y otro tipo de vacunas? Por ejemplo, la de la influenza, que estamos en temporada de influenza en algunos de nuestros países. Y si se puede administrar o no de manera simultánea. Bueno, esa pregunta es de alta relevancia, porque como todo en COVID, cuando no sabemos, al principio de la pandemia, intentamos extrapolar experiencias con otro tipo de situaciones, ¿cierto? Al principio salieron varios comunicados, por ejemplo, para vacunación de recién nacido o de madre con COVID, en el cual decíamos, es mejor esperar, pero era un mejor esperar no basado en la evidencia, sino en lo que podría llegar a pasar. ¿Sí? ¿Qué podría llegar a pasar? Que usted le aplica la vacuna, presenta algún episodio febril y además le da COVID o puede tener COVID, entonces no se sabe cómo exactamente la reacción es a si es porque le dio COVID al niño, por ejemplo, está hablando del hijo de madre con COVID,
o si el evento adverso relacionado específicamente a la vacuna de COVID, estoy hablando de personas más, pues personas que reciben la vacuna para COVID. Las recomendaciones actuales cada vez más recomiendan que se pueden aplicar de forma simultánea, ¿sí? Va a haber puede haber un traslape de síntomas, o sea, podemos tener si tenemos un evento adverso y son vacunas que estamos vigilando, los eventos adversos, podemos no saber si le dio fiebre fue por la de COVID o le dio fiebre por otra vacuna, entonces aquí puede haber algo de confusión. Pero en general, y llamando como a la vacunología o a los principios de vacunología, no tendría que haber ningún problema con la aplicación simultánea de estas vacunas. Excelente, muchísimas gracias. Muy, muy relevante en este momento. Otra pregunta que nos hacen es si un paciente recibió la vacunación contra PCV13 y meningococo al mismo tiempo, si es necesario revacunar con ambas vacunas o qué hacer en ese caso. Bueno, esta es otra, digamos que también son situaciones que pueden ocurrir, ¿sí? Cuando uno no tiene estudios de intercambiabilidad o estudios de aplicación simultánea, es cuando uno sigue la recomendación del fabricante, sigue la recomendación de la persona que está elaborando pues, las vacunas, y no hay estudios, puede haber una disminución en cuanto a PCV13 y a meningococo, puede haber una disminución de la inmunogenicidad como tal. Entonces, por lo tanto, sería mejor no considerar la dosis y aplicar una dosis extra, ¿cierto? Sería como la recomendación general. En realidad, cuando uno lo ve en la vida real, lo que debe asumir, ¿sí? Frente a este tipo de situaciones es mirar qué paciente tengo al frente, si es un paciente de alto riesgo, si es un paciente con un riesgo bajo y tomar decisiones más como individualizadas. Toda dosis cuenta, puede que haya una respuesta de la inmunogenicidad, pero si estamos hablando de una persona que recibe neumococo 3+1, por ejemplo, que aumenta, porque hay países que tienen esquema 2+1 de neumococo, que es muy bueno, pero que 3+1 es mucho mejor, un poco mejor, entonces ahí es cuando uno dice, mejor apliquemos el 3+1 a este paciente y pongámosle el esquema completo, ¿cierto? Mientras haya dudas de que falló la respuesta y la dosis no es válida, pues sí le debe aplicar una vacuna extra y elige pues cuál es la extra que le va a aplicar como al paciente. Esas como las recomendaciones. Cada caso hay que verlo de manera individualizada, pero sería como más o menos el abordaje. La última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, doctora, viene desde Bolivia y preguntan, cuando hay vacuna solo de varicela, ¿hasta qué edad se puede administrar, puesto que por el COVID no ha llegado al país? O sea, creo que la pregunta es, ¿hasta qué edad se puede aplicar vacuna de varicela? Porque no han podido aplicarla a causa del COVID en Bolivia. Bueno, entonces uno podría aplicar vacuna para varicela a cualquier edad, ¿cierto? Eso depende también mucho del riesgo, incluso lo vemos en personal de la salud, que es importante que nosotros no nos contagiemos, medimos títulos y miramos a ver si requerimos pues como vacunación. Lo podría hacer. Hay una recomendación y es que al menos reciba las 2 primeras dosis en los primeros 5 años de vida, pero si no le ha dado varicela y se considera susceptible, lo podría hacer. Yo siempre les digo, hay que buscar, hay que consultar. Todas estas tablas de los mínimos, de los máximos en edades, en vacunas están disponibles. Hay que tenerlo en la consulta, hay que tenerlo a la mano, poder consultarlo cuando haya alguna duda al respecto. Grandioso, muchísimas gracias. Bueno, después de esta gran mesa redonda que hemos tenido, creo que ninguno tiene dudas sobre la relevancia de las vacunas para todos. Debemos poner mucho empeño e ímpetu para ayudar a los niños a ponerse al día con sus vacunas. No tenemos que perder el tiempo en actualizar las tarjetas de vacunas de nuestros niños. Si perdemos tiempo en esto, perdemos terreno y esto puede implicar perder vidas humanas. Entonces, la invitación a todos a revisar las cartillas de vacunas de sus pacientes y ponerlos al día. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y los esperamos en el próximo. Sigan conectados que hay muchísima información súper relevante. Gracias.